Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga nuevamente. Aquí con ustedes para traerles la reflexión correspondiente al día de hoy de la bendita palabra de Dios. No sin antes sugerirles que si están siendo bendecidos y edificados con estas porciones de la palabra que estamos trayendo y estas reflexiones, se sirvan suscribirse a nuestro canal y, si posible, enviar estas reflexiones a otras personas, amistades, familiares, para que también puedan ser edificados y bendecidos en la misma manera en que ustedes lo han sido. De esta manera podemos llegar a muchas más personas y ese es nuestro objetivo. No siempre estoy enfatizando sobre esto de suscribirse o enviar hacia adelante las porciones, pero de cuando en cuando les hago recordatorio, porque es importante que nosotros podamos compartir con otros lo que es bueno para nosotros. En el día de hoy les voy a hablar sobre el tema el cuadrangular. Ese es el tema que vamos a poner en el día de hoy, esta reflexión, el cuadrangular. En el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos aparece una porción de la palabra de Dios que quiero compartir y dice de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones por qué había de él decir tus pecados te son perdonados. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El cuadrangular. ¿Qué es un cuadrangular? En términos de la ciencia de la geometría, un cuadrangular es una figura geométrica que forma 4 esquinas. Puede ser un cuadrado, puede ser un rectangular. Como fuere, lo importante de un cuadrangular es que tiene 4 esquinas y en cada una de esas esquinas hay un ángulo. En términos de el béisbol, el juego de pelota, un cuadrangular es cuando un bateador le da a la pelota, logra batear la pelota por encima de la cerca y puede correr las 4 bases, es decir, las 4 esquinas del diamante del parque de pelota. Cuando ese bateador logra batear con 3 personas en las bases, pues es un limpiabases. Le llaman también un rompecerca,
porque la pelota pasa, se saca del parque por encima de la valla, por encima de la cerca, y se convierte en un cuadrangular. En inglés se le llama un home run, un cuadrangular. Es decir, limpió las bases. Cuando el pelotero que batea el cuadrangular no tiene gente en base, como quiera que sea, si sacó la bola del parque, tiene derecho a correr las 4 bases, los 4 ángulos, las 4 esquinas del diamante del parque. Eso es un cuadrangular. Aquí, por el hecho de que veo 4 personas, 4 hombres que se prestaron a pasar los trabajos que fueran para traer a un paralítico, a una persona necesitada del Señor, una persona que no conocía al Señor, por consiguiente, en adición a que estaba enfermo porque era paralítico, era una persona que vivía en sus pecados porque no había tenido un encuentro personal con el único que puede perdonar pecado, que es Jesucristo. Y estos 4 hombres se propusieron en sus corazones ayudar a este paralítico, beneficiarlo, traerlo al lugar donde estaba Jesucristo, el Hijo de Dios, ministrando la palabra, que era en una casa. En una casa esta que se había llenado de gente que vinieron hambrientos, sedientos espiritualmente, de oír la palabra de Dios, de los labios personalmente del Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. La casa, dice el relato bíblico, que estaba tan llena que hasta las puertas estaban atestadas, supongo yo que también las ventanas. No había por dónde entrar a la casa. Y estos 4 hombres que se propusieron en sus corazones ayudar a este paralítico para traerlo a los pies de Jesucristo, quién sabe cuántos trabajos y vicisitudes tuvieron que pasar para poder hacer los arreglos pertinentes para traer a este paralítico que encontraron en su camino a los pies del Señor. Podríamos imaginarnos que tuvieron que cortar unas varas de árboles, buscar la forma de hacer una camilla para acostar el paralítico, y entre los 4, cada uno por un ángulo, cada uno por una esquina de esa camilla que hicieron para ser cargada por los 4, las pusieron sobre sus hombros y trajeron al paralítico a los pies de Jesucristo. Ya empezamos ahí a ver el jonrón, el cuadrangular que están bateando estos 4 hombres. Pero el cuadrangular se completa cuando llegan al lugar donde está Jesucristo y no pueden entrar a la casa a llevar al paralítico a la presencia del Señor, porque la casa está llena de gente. No hay por dónde entrar. La puerta está llena de gente, las ventanas están llenas de gente. No encontraron otra alternativa que subir por la escalera de la parte de afuera de la casa al techo, descomponer el techo, hacer una abertura, sacar partes del techo, hacer un boquete, un hueco, y por ahí bajar la camilla del paralítico, que cayó justo frente al Señor. Inmediatamente que cae frente al Señor, el Señor se dirige al paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que quiere decir que el Señor está más interesado en salvarnos a nosotros, porque como quiera que sea, nos vamos a morir de cualquier enfermedad, de alguna enfermedad o de alguna causa nos vamos a morir. Lo importante es que si nos morimos, hayamos recibido el perdón de nuestros pecados y podamos disfrutar de la salvación del alma para garantizarnos la vida eterna.
Y Jesucristo le dio prioridad a lo que prioridad tenía, la salvación del alma. Claro que el Señor también lo sanó, no solo lo salvó y lo perdonó, sino que lo sanó también. Y lo sanó porque allí había unos escribas que comenzaron a cavilar en sus corazones y a criticar al Señor porque Él le dijo: tus pecados son perdonados. Y ellos entendían que el único que puede perdonar pecados es Dios. Y como ellos no reconocían a Jesucristo como el Hijo de Dios ni como el Mesías, le estaban atribuyendo que estaba blasfemando contra Dios o haciéndose igual a Dios. Y el Señor le dijo: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, decirle: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Obviamente era mucho más difícil eso porque era una señal que iba a ser visible. Y si lo lograba, pues obviamente estaba demostrando su poder, no solo sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre el pecado, sino que estaba también demostrándole a aquellos escribas incrédulos que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya tenemos ahí el cuadrangular también, se limpiaron las bases, es decir, se resolvió todo el problema. Pero a mí en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes algo que pasa inadvertido posiblemente en este pasaje bíblico, y son los 4 ángulos, los 4 aspectos, las 4 bases que están representadas en estos 4 hombres. Estos hombres no se identifican por nombre alguno en la Biblia, en el pasaje bíblico. Son anónimos, lo cual también nos da una lección de que cuando nosotros hagamos algo para el Señor, no estemos buscando popularidad, no estemos buscando reconocimiento, no estemos buscando premios de los hombres, sino que lo hagamos, que no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda, que lo hagamos para el Señor, no buscando grandeza, fama, reconocimiento, ni que nuestros nombres queden escritos en la historia, sino que Dios sea glorificado en lo que hacemos. Y eso lo vemos en la actitud de estos 4 individuos que anónimamente trajeron a este paralítico a los pies de Jesucristo. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos trabajar para el Señor desprendidamente, de esa manera, sin buscar grandeza, sin buscar remuneración, sin buscar reconocimiento de alguna manera, en ninguna clase, sino que todo lo que hagamos, lo hagamos por el bien de la obra del Señor, para la gloria del Señor, que en fin de cuentas va a redundar en beneficio nuestro también, porque estamos contribuyendo para nuestra propia salvación. A mí se me ocurre pensar que, ya que no aparecen los nombres de estos individuos, le daríamos el nombre al primero de compasión. Y llegó compasión al escenario. Y tuvo compasión del paralítico. Fue movido a compasión. Y eso nos deja dicho a nosotros que nosotros tenemos que compadecernos de todos aquellos que no conocen al Señor, de todos aquellos que no tienen salvación, que no han tenido un encuentro personal con Cristo. La compasión que sintamos por ellos debería movernos a nosotros a hacer por ellos lo que podamos para que puedan tener lo que nosotros tenemos, una experiencia de salvación y de perdón de pecados en sus vidas. Y este primer hombre que llega al escenario responde al nombre de compasión. Y si hay algo que distinguió a nuestro Señor Jesucristo, y quisiera Él que nos distinguiera a nosotros como cristianos, es que seamos gente compasiva, muy especialmente por los que necesitan de Dios, los que no han tenido una experiencia con el Señor, que podamos hacer lo que fuere necesario por compasión, para que ellos también puedan llegar a los pies de Jesucristo y reciban el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. La Biblia dice que el Señor Jesucristo miraba a las multitudes y tenía compasión de ellos, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. En Mateo capítulo 9 y versículo 36 recoge esas palabras. El Señor era compasivo.
y Él quiere que nosotros sintamos compasión por los necesitados. No les pasemos por el lado. No nos hagamos los que no vemos la necesidad, sino que cubramos la necesidad, que seamos movidos a compasión y a misericordia. Así es que la compasión fue el primer ángulo, la primera base, el primer aspecto cubierto por estos 4 hombres para que se llevara a cabo la salvación de este paralítico y la sanidad de su cuerpo en este gran milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo en Capernaum. Pero no solamente basta con ser compasivos, porque con la compasión solamente no se logra que podamos batear el cuadrangular. Para batear el cuadrangular hay que cubrir otra base más, otro aspecto, otro ángulo, que es el ángulo de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se llegue crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven. Así es que no basta con tener compasión, hay que tener fe, y la fe nos llevará a nosotros a creer, a buscar aquello que nosotros necesitamos, aquello que otros necesitan y nosotros queremos ayudarle, como fue en este caso. Se necesita ser movido a compasión y movido a la fe. Así es que le pondremos como nombre al segundo hombre fe. El nombre del segundo hombre es fe. Tenemos compasión y tenemos fe. Ahora hace falta un ángulo adicional, el tercero, la tercera base, el tercer aspecto, para lograr el cuadrangular completo. Sería acción. A la fe hay que ponerle acción. De la fe habla Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. De las obras, de la acción, habla Santiago en el capítulo 2, verso 14 al 17. Hay que ponerle patitas a la fe, hay que ponerle manos a la fe, hay que ponerle obras a la fe, hay que ponerle acción a la fe. Y allí llegó el tercer individuo llamado acción o llamado obras. Y miró al primero que estaba compadecido del hombre, enternecido. Vio al segundo que tenía fe, y el primero por compasión se detuvo. El segundo por fe en Jesucristo también se detuvo, porque creía y sabía que si lo llevaban a los pies de Jesucristo podía recibir sanidad. Así que tuvo fe. Pero estaban todavía en el lugar con el paralítico, tenían que moverse a algo. Así que llegó obras, llegó acción. El tercer hombre le llamaremos acción. Es el tercer ángulo, el tercer aspecto para lograr un cuadrangular de milagros, de cosas bonitas, de cosas logradas en la obra del Señor. Si queremos hacer una obra completa, necesitamos compasión, necesitamos fe, pero necesitamos acción. Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así es que dice también que la fe sin obras es muerta. A la compasión hay que añadirle fe, a la compasión y a la fe hay que añadirle acción, hay que añadirle obras. Pero todavía faltaba algo, todavía faltaba alguien, todavía faltaba un ángulo, un aspecto de cubrirse. Y era el aspecto de la persistencia, la persistencia. Las cosas no vienen de la noche a la mañana. Los milagros, las bendiciones del Señor, las bienandanzas, los logros que queremos tener en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, puede que tomen su tiempo, puede que tomen su esfuerzo, y puede que uno tenga que también colaborar en algo para uno lograr aquello que uno está necesitando o que uno está buscando. Y allí llegó el cuarto hombre, que le pondremos por nombre persistencia. Y hacía falta este hombre, porque cuando llegaron allí a la casa donde estaba el Señor,
no podían entrar. Posiblemente compasión, ahí se debilitó. Quién sabe, también fe se debilitó. Quién sabe, acción también se debilitó. Pero persistencia dijo no. No, ya pasamos tanto trabajo para traer este paralítico a los pies del Señor. Tenemos que buscar la forma de hacer que este paralítico llegue a los pies de Jesucristo. Porque tú tuviste compasión de él, le dijo al primero. Al otro, tú dijiste que el Señor lo podía sanar porque pusiste tu fe en acción. Acción también se encargó de buscar los materiales, la materia prima para hacer la camilla, para traerlo hasta aquí. Se ha pasado mucho trabajo. Persistencia dijo, de aquí no nos vamos nosotros hasta que busquemos la forma y logremos que este paralítico pueda llegar a los pies de Jesucristo. Y se subieron por el techo de la casa, quitaron partes del techo, hicieron una abertura y bajaron el lecho en que se encontraba el paralítico a los pies de Jesucristo. Y como ya dijimos, cuando Jesucristo miró hacia arriba y los vio a ellos, vio el esfuerzo que habían hecho, la fe que ellos tenían en traerlo a los pies de Jesucristo, sabiendo que el Señor no habría de defraudarlo ni decepcionarlo, sino que el milagro habría de ocurrir y que el hombre saldría de allí caminando y perdonado de sus pecados. El Señor hizo el milagro, bateó el cuadrangular, limpió las bases y no solamente salvó al hombre y le perdonó sus pecados, lo sanó, le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa, sino que también complació a los cuatro hombres, siervos suyos, que se dispusieron a confiar en él, a trabajar y hacer lo que tenían que hacer para que este milagro se llevara a cabo, y lo lograron. Pero no solo eso, sino que también le cayó la boca a los escribas, a los adversos, a los adversarios de él, los que solamente criticaban todo lo que él hacía. Y todo parece indicar, y el pasaje bíblico termina diciendo que todos se quedaron asombrados, todos, sin quedar ninguno. Es decir, que hasta los escribas tuvieron que admitir que este que estaba predicando allí, sanando enfermos, haciendo milagros y maravillas, no era otro, sino que era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. O sea que el Señor cubrió todas las bases, cubrió los 4 ángulos, satisfizo la necesidad, hizo el milagro y todos quedaron satisfechos y felices. Así como queda un equipo de pelota cuando una persona batea un cuadrangular y limpia las bases. Y si es con 3 en base, para que sean 4 carreras, pues mucho más contentos están, mucho más contentos se ponen. Así que aquí nosotros tenemos un cuadrangular con las bases llenas que ha bateado nuestro Señor Jesucristo allí en Capernaum, donde regresó, donde volvió otra vez, que si yo hubiera sido no vuelvo allí, porque no habían creído en los milagros anteriores que el Señor había hecho en Capernaum, tampoco lo habían recibido ni aceptado como Salvador personal ni como Hijo de Dios. Y el Señor tuvo que decirle, Capernaum, Capernaum y Betsaida y otras ciudades que no aceptaron el mensaje del Señor, si Sodoma y Gomorra hubieran oído lo que ustedes han escuchado, se hubieran arrepentido. Por tanto, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y para Gomorra que para vosotros. Habiendo dicho estas palabras en Capernaum, no habría yo vuelto allí. Pero el Señor es tan compasivo, tan misericordioso y tan bueno, que dice, volvió otra vez a Capernaum y allí hizo este gran milagro y bateó este gran cuadrangular del que hemos hablado hoy, haciendo un milagro de sanidad y de salvación a una persona necesitada por el trabajo que hicieron 4 siervos de él, 4 hombres que se dispusieron a ser misioneros del Señor para ganarse un alma para el reino de los cielos. Qué bueno cuando nosotros le servimos al Señor de corazón,
nos damos a Él y nos disponemos a hacer su voluntad sin necesidad de buscar fama, de buscar grandeza, de buscar reconocimientos, de buscar premios, ni dejar nuestros nombres escritos en los anales de la historia, sino que Dios sea glorificado y otros sean bendecidos por el desprendimiento que nos caracterice a nosotros como siervos del Señor. Así es que, amado hermano y amigo, en este día te he hablado de un gran milagro que hizo el Señor con la colaboración de 4 individuos que se dispusieron a llevar a alguien a los pies de Jesucristo. Es mi propósito en el día de hoy hacer lo mismo. Tratar que a través del conocimiento de la palabra del Señor tú entiendas que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, y que ahora mismo tú, como aquel paralítico, tienes la oportunidad de recibir un milagro en tu vida, un milagro de sanidad y un milagro de salvación. Si estás enfermo, pon tu confianza en el Señor. Si no conoces al Señor, en esta mañana o en esta tarde, cuando estés escuchando el mensaje, puedes tener un encuentro personal con el Cristo de la gloria, sea de una manera o sea de la otra. Sea que tu necesidad sea sanidad del cuerpo porque estás enfermo, o sea salvación del alma porque no conoces al Señor, ahora mismo tú puedes hacerlo. Vamos a orar. Ora juntamente conmigo y disponte a confiar en el Señor. Haz conmigo esta oración. Padre eterno, te doy gracias por la palabra que acabo de escuchar. Entiendo que tú eres el Todopoderoso. Entiendo que tú me amas. Entiendo que tú me ves con ojos compasivos y misericordiosos. Me entrego a ti. Salva mi alma. Sana mi cuerpo. Sáname de toda enfermedad, Dios mío. Tú sabes de lo que yo estoy padeciendo en este momento, lo que estoy sufriendo. Ayúdame, me entrego a ti totalmente, completamente. Tú eres mi confianza, Señor. Confío totalmente en ti. Porque tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Sálvame, perdóname mis pecados. Sáname de esta enfermedad. Y yo habré de servirte todos los días de mi vida. Te acepto como mi Salvador y como mi sanador. Soy tuyo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a perseverar en tus caminos. Si hiciste conmigo esta oración, te insto a que sigas perseverando en los caminos del Señor. Busques una iglesia donde puedas perseverar, donde te alimentes espiritualmente. Habla con el pastor o con los líderes de la iglesia. Dile que tú quieres mantenerte en esa iglesia, que quieres bautizarte en las aguas para comenzar a servirle al Señor en espíritu y en verdad. Haz eso y comienza a orar, a leer la palabra del Señor. Comienza a ir a los cultos, a edificarte, a aprender de la palabra. Y siempre que ores, ora también por este canal y por este servidor que te ha traído el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima ocasión.